Buenos días. Arrancamos nuestro segundo módulo, el curso del personal. Nuestra segunda clase, próxima clase es presencial, mismo lugar, mismo horario, por favor. Vamos a continuar con lo que quedó pendiente en la clase anterior. Eh, a ver si los compañeros se van conectando. Hoy vamos a ver la continuación del aparato locomotor, lo que nos quedaba pendiente. Tenemos tareita al final que van a tener que entregar en la próxima clase presencial. Y vamos a mirar los aparatos y equipos de gimnasio, así como la introducción que hicimos la clase anterior. Ahora vamos a ver cuáles son las utilidades de ciertos aparatos, los más clásicos o los más comunes. Hoy por hoy hay aparatos con diferentes con multifunciones, entonces, y con guías. Así que prácticamente vamos a enfocarnos a los aparatos clásicos que conseguimos o que son necesarios o son la base también para lo que es eh, dentro de un gimnasio, ¿verdad? Completo. Bueno, ¿se acuerdan que, por inglés, ¿se acuerdan que el aparato locomotor también es denominado como aparato musculoesquelético? Está constituido por huesos, músculos, tendones y ligamentos. Ahí tienen otra vez la distribución de la célula muscular, el tejido muscular, cómo está conformado el músculo, la célula ósea, el tejido óseo, el hueso. Entonces, tenemos dentro del aparato locomotor el sistema muscular y el sistema óseo, su respectiva distribución, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la zona del torso o el tronco de los huesos. Vamos a hablar de la columna vertebral, de las vértebras de la caja torácica, las costillas y el esternón. El tórax sería, esta la imagen que le corresponde. Ahí tienen ubicado y señalado lo que es la fosa para la articulación con el húmero, las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Del lado derecho tenemos la clavícula, el omóplato, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón, el cartílago costal, apófisis del esternón y la octava costilla izquierda y la 12ª vértebra torácica. Pues ahí tienen la distribución de forma general y específica del otro lado. La columna vertebral, ¿cuáles serían algunas de sus funciones? Es un eje óseo típico de todos los vertebrados. En la parte centrolateral del tórax se halla el esqueleto de las costillas articuladas al esternón y a la columna por detrás. Como pueden observar, ¿sí? El esternón y la columna serían sus puntos de fijación principal. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Sostener el cuerpo, producir el movimiento y proteger la médula espinal. ¿Cuál es la distribución o la disposición de las vértebras? Tenemos entre 32 a 33. Se distribuyen en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 sacras. Las del coxis o coxígea son de 2 a 3 vértebras soldadas. Esa sería la última parte de la vértebra. Y esta sería la imagen entonces de cómo está, cuál es la posición y la distribución o el ensamblaje como tal de nuestras vértebras. 7 cervicales, 12 de la zona media o vértebras torácicas,
5 vértebras lumbares y después tenemos el sacro y el coxis. Sería la distribución de nuestra columna vertebral entonces. Las costillas se conforman como arcos óseos que se articulan en la parte posterior con las vértebras y por delante con el esternón. Ya habíamos visto qué tipo de hueso es el esternón. Esta está situada en la parte media del tórax. El hombre cuenta con 12 pares de costillas. Las esternales, que son las 7 primeras que se articulan con el esternón. Ahí ya vieron ustedes cuáles eran las costillas. Ahí tienen las costillas verdaderas, las que están articuladas con el esternón, las costillas falsas y las costillas flotantes. La octava, novena y décima costilla poseen un cartílago, fíjense, común que se articula con el esternón mediante el cartílago de la séptima costilla, ¿sí? La decimoprimera y la decimosegunda son las flotantes, ya que no se articulan al esternón. Sus movimientos entonces forman una unidad funcional, es decir, se mueven todas a la vez, con movimientos de ascenso, que es en la inspiración, la inhalación, y los movimientos descendentes, que serían la expiración, que es la exhalación. Entonces, en la inhalación y en la exhalación es que se mueven todas juntas, ¿sí? Ahí tienen entonces la ubicación del esternón, los cartílagos costales, la columna vertebral por detrás, y ahí tienen otra vez las 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas verdaderas y las 2 flotantes. Costillas falsas también se les conoce. La pelvis. Estamos viendo la parte del tronco, chicos. Unida a la columna vertebral mediante el sacro, ¿sí? Sus movimientos más específicos son la basculación hacia adelante y hacia atrás. Eso se llama anteversión y retroversión de la zona pélvica, ¿sí? La primera porción cervical de la columna vertebral está unida a la cabeza. Su mecánica articular permite los siguientes movimientos. Se puede hacer rotación, derecha a izquierda, inclinación o balanceo lateral, derecha a izquierda, flexión y extensión, anteversión, retroversión y circunducción, ¿sí? Las articulaciones son la unión entre dos huesos. Recordemos que están las móviles, las semimóviles y las fijas. Las móviles que permiten un movimiento amplio como las articulaciones de la rodilla, el codo y el tobillo. Las semismóviles serían las que permiten un movimiento limitado como las de la vértebra de la columna vertebral, que se mueven también en conjunto y permiten solamente ciertos movimientos. Y las fijas, que no permiten ningún movimiento como las que unen los huesos del cráneo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que ya nos fijamos en la clase anterior? Entonces, aquí están nuestras diferentes articulaciones, el hombro, el codo, la muñeca, rodilla, tobillo. Tenemos la columna vertebral, la cadera y todos sus puntos de unión. De esta zona pasamos entonces a definir lo que son, esto es de manera general, chicos, ustedes van a ir adentrándose un poquito más a la par que vayamos nosotros estructurando y planificando los ejercicios, se van a dar cuenta que van a ir investigando a qué articulación, cuál es su articulación, su punto principal de inserción muscular, dónde empieza, dónde termina, si hay más tendones que ligamentos, cómo funciona la articulación, cuáles son los movimientos de esa articulación. Entonces, eso a la par que ustedes vayan realizando los ejercicios,
van a ir soltándose más y conociendo y adentrándose un poquito más. Así parece muy desorganizado, ¿verdad? Pero estoy tratando de darles específicamente una distribución así. Hacemos un ojo, eh, hacemos como fraccionando las diferentes partes del cuerpo para que sea un poco más accesible. Solamente cuando trabajemos los ejercicios, ustedes van a ir uniendo y van a ir complementando un poco el tema de los nombres y demás. Del latín, vamos a referirnos ahora a los músculos, ¿sí? Músculos. Un músculo es un órgano formado por fibras contráctiles, que son fibras musculares. Pueden estar relacionadas con el esqueleto, los músculos esqueléticos, o formar parte de la estructura de órganos o aparatos, que son los músculos viscerales. Entonces tenemos músculos esqueléticos, músculos viscerales. El cuerpo humano cuenta con 650 músculos de distintos tipos que se encuentran envueltos por una membrana conocida como aponeurosis. Los músculos son entonces los órganos con mayor adaptabilidad, ya que su forma y contenido pueden modificarse en gran grado o porcentaje. Al hacer ejercicio físico, por ejemplo, los músculos pueden desarrollarse, fortalecer. ¿Cuáles son algunas de las tantas funciones? Son los encargados de producir el movimiento, brindar estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras actividades. De acuerdo a su localización, los músculos pueden ser cutáneos, que se encuentran inmediatamente debajo de la piel, profundos, tienen al menos una inserción ósea, y según su forma existen los músculos circulares, esfinerianos o los músculos cuadrados. Otra clasificación también de los músculos es que se produce de acuerdo a su naturaleza. En este caso, puede hablarse de los músculos estriados, que vimos en la clase anterior, de control voluntario y contracción muy lenta. Los músculos lisos, que son controlados de manera involuntaria y no contienen estrías. Y los músculos cardíacos, que son de control involuntario y naturaleza estriada modificada. Y ahí acuérdense cuáles eran los músculos, cuáles entraban dentro del grupo de control voluntario y cuáles eran los involuntarios. Eso ya vimos la clase anterior. Y acá tienen que yo les dije, para mí la parte del músculo es mucho más denso que la parte eh, eh, de los huesos, por ejemplo, ¿sí? O de las articulaciones. Siempre se me hizo más complejo la musculatura. Muchas inserciones, músculos que están, fibras que están un poco más profundas o fibras que son más superficiales. Es un poco complicado. Por eso sobre la marcha uno va aprendiendo, ¿verdad? No terminamos de conocer, o sea, al menos a mí igualmente hay cosas que evidentemente tengo que estar repasando otra vez porque no es tan simple, ¿verdad? Hay cosas que no son más fáciles y hay otras que son un poco más complejas igual. Y son necesarios aprender, ¿sí? Bueno, entonces tenemos de un lado, como pueden observar, tienen la imagen de la distribución de los músculos de manera frontal y posterior, ¿sí? Entonces acá tenemos, vamos a empezar del lado izquierdo, mi lado izquierdo, macetero, pectorales, bíceps, tenemos de una forma un poco más, esto sería como superficial, chicos, ¿sí? Ahí tienen el flexor largo de los dedos, los abdominales, los rectos, oblicuo, transverso, tenemos el cuádriceps, tenemos el tibial anterior o el peroneo anterior, tenemos la zona de los aductores, el psoas ilíaco, tenemos el esternocleidomastoideo y de espalda podemos observar la zona del deltoides, dorsales, trapecios, tríceps, zona lumbar, extensor largo de los dedos, glúteos, isquiosural, que ahí entran varios también, así como en el cuádriceps, acá también hay, o bíceps femoral también es conocido. Eh,
tríceps sural, sóleo y gastrocnemio que entran dentro de eso en lo que es la zona de la pantorrilla. Ahí pueden observar un poquito más. Tienen una imagen de perfil y otra posterior solamente de la zona del tronco, ¿sí? De la parte superior del cuerpo. Ahí pueden ver bien el trapecio, el deltoides, el dorsal, la zona lumbar. Y por supuesto ahí pueden observar de perfil ya el bíceps, la ubicación, el pectoral, el deltoides, el trapecio, el tríceps y el dorsal. Bueno, si vamos a hablar, estamos hablando de la parte más bien enfocado en la parte superior. Vemos las articulaciones, vemos las costillas, las vértebras, cuáles son algunas funciones justamente de la musculatura. Vamos a ver entonces, vimos de manera superficial algunas musculaturas principales. ¿Qué tipo de ejercicios son los recomendados para el fortalecimiento o el trabajo en esta zona del tren superior? ¿Sí? Acá tenemos variantes de tirón y ejercicios de remo. Variantes de tracción y ejercicios de remo trabajan los músculos de la parte superior de la espalda y los flexores del codo, como los bíceps. Se pueden dividir en patrones de movimiento horizontal, todo lo que sea movimientos como el remo, ¿sí? Son considerados o entran dentro de lo que son los patrones de movimiento horizontal. Es por el recorrido que hace el movimiento, ¿sí? Y la posición del cuerpo. Y vertical, que serían los jalones o las famosas dominadas, ¿sí? Entonces aquí entran algunos tipos de ejercicios que son dominadas o dominadas con agarre supino, que es un agarre invertido, jalón al pecho, remo invertido, remo sentado en máquina y remo con mancuernas. Entonces, estos ejercicios, con estos nombres, se encuentran dentro de lo que son variantes de tirón o ejercicios de remo, enfocados entonces en la parte superior de la espalda y por supuesto en los flexores y bíceps y tríceps también trabajan, ¿sí? Entonces son patrones de movimiento horizontal y vertical, de acuerdo a la posición del cuerpo y al movimiento que se ejecuta en esa posición, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito más profundo o más de cerca lo que es la parte anterior, principalmente, de la musculatura. Del lado izquierdo, entonces, tenemos el músculo del trapecio. Fíjense en qué zona está ubicado. No hablamos de trapecio cuando hay ciertos movimientos que implican esa zona o molesta más esa zona. Tenemos el músculo del deltoides. Fíjense cómo está contrapuesto, cómo es la inserción o la distribución. El músculo del serrato mayor, que entra en lo que es la zona del dorsal ya. Músculo del dorsal ancho, fíjense que está el serrato, se encuentra como por debajo del músculo dorsal ancho. Después tenemos lo que es el recto mayor de la zona abdominal, el músculo también de la parte oblicua o oblicuo mayor del abdomen, que son los laterales, el cordón espermático, que eso sería en el caso de en una imagen de eh, sería masculino. Músculo del esternocleidomastoideo, el más largo. Ahí tienen también, por supuesto, la unión o la inserción del acromión, la clavícula, donde va ubicado, el músculo del pectoral mayor, los ligamentos que van distribuidos ya en la zona desde el esternón hasta los intercostales, la línea del alba, que es conocida la parte superior también, o la línea esta que divide la musculatura de la zona abdominal, la zona alta, y el ombligo. ¿A qué le llamamos? Seguimos con los ejercicios que son para la zona o el tren superior, eh, o la zona del tronco. Los ejercicios de empuje son aquellos ejercicios que trabajan principalmente tríceps, deltoides y pectorales. Por eso es que primero miramos dónde está ubicado esa musculatura y después vemos el ejercicio, ¿sí?
¿Y qué tipo de ejercicios son? Las variantes para justamente estos movimientos o activar o desarrollar o fortalecer estas musculaturas. Entonces, estos ejercicios de empuje, trabajan tríceps, deltoides, pectorales. Se pueden dividir en patrones de movimiento horizontal, todo lo que sea ejercicios tipo press de pecho, ¿sí? Entonces, entrarían dentro de los patrones de movimiento que son horizontales. Y todos los que son verticales sería lo que se realizan sentados, por ejemplo, como el press militar por encima de la cabeza, que es el ejercicio que están viendo en la imagen. Press de banca con barra, press de pecho con mancuerna, flexiones de brazos, press militar con barra y press militar con mancuernas. Entonces aquí estos son ejercicios de empuje con patrones de movimiento horizontal o vertical. Y ahí están los nombres y la zona que trabaja también. Acá vamos un poquito más desglosado, como les digo, van apareciendo más y más. Adelante, así cuando tengo visita. Entonces tienen también de la forma de vista anterior y posterior, ¿sí? Tenemos entonces los músculos frontales, que son los faciales. Tienen ahí también el deltoides, el bíceps braquial, el extensor común de los dedos, aductor mayor, el sartorio, que es un músculo largo, el vasto interno, el gemelo y el sóleo. Del otro lado, la parte anterior, tenemos el temporal, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el pectoral mayor, los rectos abdominales, el oblicuo externo, el recto femoral, el vasto externo, tibial anterior y peroneo. Si vamos a la parte posterior, ahí podemos observar dónde está ubicado el esplenio, el esternocleidomastoideo, deltoides, tríceps braquial, dorsal ancho, en el otro ya estaba como más fraccionado, bíceps femoral, ¿sí? Gemelo externo y el sóleo. Del otro lado tenemos entonces occipital, aparte del trapecio, el infraespinoso, el redondo mayor, se encuentra entonces dentro de lo que es el dorsal ancho, uno de los músculos más grandes del cuerpo. Oblicuo externo, glúteo mayor, aductor mayor, gemelo interno y tendón de Aquiles. ¿Cómo vamos? Pedirle hielo, papá. O lleva este. Sí. Bueno, después tenemos los músculos de la pierna. Acá van a ver, eh, la primera imagen es de frente, la segunda es de perfil o lateral, y la tercera imagen sería posterior o de espalda, ¿ok? Entonces, acá podemos observar el peptineo, fíjense que son músculos mucho más internos o músculos que están más metidos, fibras que están más metidos más adentro. Ahí tienen el aductor largo, hay otro que es conocido como grácil, sartorio, el vasto medial y el gastrocnemio. Después tenemos el tensor de la fascia lata, sí que esa zona también suele molestar bastante cuando se ejecutan mal ciertos ejercicios. El recto femoral, el vasto lateral, y ahí van observando ya la imagen que es de frente y la de perfil que están unidos. Entonces ya ven cómo es la ubicación. Tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Fíjense dónde va, dónde empieza el sartorio, dónde está el tensor de la fascia lata y cómo se ve de perfil y de frente, el recto femoral y el vasto lateral. Ahora vamos a la imagen del medio y el último, el de perfil y el posterior. Ahí pueden observar dónde está el glúteo medio, el glúteo mayor, trocánter mayor, el tracto iliotibial, ¿sí? El bíceps femoral, y ahí tienen también en la zona del grácil y el semitendinoso, ¿sí? Semimembranoso, acuérdense que hay ahí también varios músculos insertados,
gastrocnemio, peroneo largo, tenemos el sóleo, el peroneo corto y el tendón de Aquiles, ¿sí? Entonces ahí pueden ver las diferentes inserciones y la ubicación exacta. Sería como hacerle un corte a la musculatura de la pierna, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de las variantes de lo que son los movimientos en la zona de la cadera, ¿sí? Variantes de cadera. Los ejercicios de bisagra de cadera involucran las caderas. Principalmente trabajan los músculos de la cadena posterior, ¿sí? Isquiotibial, que lo van a encontrar así, o isquiosural, porque hubo eh, una contradicción con el término isquiotibial e isquiosural. Isquiotibial porque dicen que la inserción y la finalización, o sea, las inserciones no es solamente en la tibia, ¿sí? Y no es solo desde el inicio de la cadera, entonces por eso queda y vamos a utilizar el término de isquiosural o bíceps femoral o la zona del isquio, ¿está? Realmente ahí están los isquiotibiales, isquiosural, glúteos, los erectores, o sea, van varios músculos. Entonces, al decir isquiotibial encerrábamos solamente una parte de esa musculatura posterior, o sea, no entraba la zona del glúteo y demás. Entonces vamos a quedar con isquio. Bueno, entonces la cadena posterior como isquio, glúteos y erectores de la columna vertebral. Para esta variante, perdón, de bisagra de cadera o movimiento enfocado que impliquen la zona o la zona de la cadera, la zona ya del miembro inferior, encontramos el peso muerto, ¿sí? El peso muerto rumano, el peso muerto clásico, como tal. Para mí, uno de los ejercicios más complicados de enseñar, ¿sí? Y de focalizar. Ya ustedes me van a decir después en la clase presencial cuál es su método o cuál sería su estrategia o cuál sería la técnica correcta para la enseñanza. Para mí particularmente, con los años que tengo, es uno de los movimientos más complejos de enseñar, porque no todo el mundo sabe, o sea, son muchos músculos que hay que tensar o contraer y tratar de focalizar más en una zona. Entonces son muchas cosas que hay que activar y a veces cuesta. Entonces tenemos que tener, como les dije, este es el ejercicio principal donde existe el movimiento de cadera como tal o variante de movimiento de cadera, pero ¿cómo yo puedo enseñar o qué otras opciones yo tengo si no me sale el clásico, por ejemplo, o si no me sale el rumano? Entonces tengo que ir mirando opciones, ¿verdad? Y ahí tienen cómo enfocar el peso muerto según si quiero trabajar una variante o un dominante en la parte femoral o isquio, si quiero un enfoque más para glúteo y si quiero un enfoque más dominante para cuádriceps. Y ahí tienen entonces el peso muerto rumano, el peso muerto convencional y el peso muerto en posición de sumo o bailarina, que sería con barra. Esto también se puede trabajar con mancuernas, se puede trabajar con el candadito a la pesa rusa sin ningún problema. O sea, alternativas hay. Es más incómodo y cuesta más la postura con la barra, ¿sí? Pero nos ayuda mucho más a contrarrestar el movimiento, a estabilizar más la espalda también, si nos obliga más. Entonces, variantes de cadera o variantes, o sería dominantes o variantes de ejercicios con enfoque para la zona de la cadera. Entonces tenemos lo que son peso muerto en sus diferentes variantes y posiciones. Variantes de sentadilla o variantes para la zona de la bisagra de la rodilla y cadera, por supuesto. Los ejercicios de sentadilla involucran mucho las rodillas y las caderas. Principalmente trabajan los cuádriceps y los glúteos. Al decir glúteos, por supuesto, ya enfocamos también en la parte de isquio
y en la parte de los aductores. Y por supuesto no hay ningún trabajo sin el apoyo de lo que son los gemelos también. Acuérdense que la fuerza repercute, o sea, tensamos la zona media del cuerpo, ¿sí? La zona del core, pero la fuerza se ejerce desde abajo para arriba, desde el talón, ¿sí? Y la estabilización, no es solamente con los pies, la estabilización entonces parte desde la zona media del cuerpo, ¿sí? Entonces, los ejercicios de sentadilla involucran rodillas y caderas. Sentadilla con barra, sentadilla global o prensa de pierna, que fue lo que estuvimos recorriendo más o menos rápido la vez pasada. Acá hay también, y ustedes me van a decir después, ya si sienten, si hay alguna, hay entrenadores que sugieren que de acuerdo a las diferentes posiciones de los pies se puede enfocar un poco más. Hay un enfoque principal, sí, el cuádriceps, ¿sí? Pero al cambiar la ubicación o la separación o la posición de los pies, también hay otros enfoques. Hay personas que sienten y hay personas que no. Hay entrenadores que prefieren trabajar en una sola posición y hay entrenadores que prefieren hacer las diferentes variantes, que para mí es utilizar el aparato, o sea, sacarle el jugo también a la máquina lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, particularmente, mi opinión es que sí varía un poco más el enfoque del trabajo al cambiar la posición de los pies. Vamos, y ahí tienen la prensa, ahí tienen las diferentes aberturas o posiciones de los pies y cuál sería más el enfoque. Siempre, por supuesto, como músculo principal trabaja o trabajamos la zona del cuádriceps, ¿sí? Y acá vamos a ver el cuádriceps. Como su nombre lo dice, son cuatro músculos, entre tantos, pero los principales, vieron que tienen todo el trenzado ahí. Tenemos el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Y a eso lo conocemos como cuádriceps, ¿sí? Recordar y diferenciar, chicos. Eh, Huesos, vamos a hacer un ayuda a memoria refrescando un poquito de lo de la vez pasada, porque mucha información, muchos nombres, muchos dibujitos, y ahora vamos a tener que llevar a los ejercicios. Es la parte buena, ¿verdad? Y hablar con terminología. Huesos, órgano firme, duro, resistente, que forma parte del esqueleto de los vertebrados, compuesto por tejidos duros y blandos. Los tejidos óseos están compuestos entonces en un 25% de agua, 25% de proteína y 50% de sales minerales, tales principalmente como el calcio. Las articulaciones son la unión entre dos huesos y las hay de tres tipos: móviles, semimóviles y fijas. Ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones, permite el movimiento y también evita mover los huesos de manera excesiva. El cartílago, el tejido cartilaginoso, es un tipo de tejido conectivo especializado elástico. Se encuentra revistiendo articulaciones y en las uniones entre las costillas y el esternón, como refuerzo en la tráquea, bronquios, oído externo y el tabique nasal. Y los tendones son una banda de tejido también muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo, ¿sí? No se olviden de eso, que el tendón está al extremo del músculo. Sirven para unirlo al hueso. Los tendones entonces son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo. Contraigo el músculo y el tendón es el que transmite para el movimiento, para la acción de esa zona, ¿sí? Para producir el movimiento. No confundan. Entonces, ese es tema de examen, chicos, así que ya saben que tienen que estudiar. Ahí tienen el resumen del resumen. Vamos a analizar y corregir entonces la ejecución de este movimiento. Fíjense, todo lo que está enmarcado en rojo es la musculatura que realmente se activa en una sentadilla clásica, media, no profunda, ¿sí? ¿Qué es lo principal que yo tengo que demostrar o corregir o tomar en cuenta o avisar cuando voy a enseñar esta posición?
Escucho. Deme por lo menos tres factores que ustedes o tres ítems que ustedes van a tomar en cuenta en el momento de enseñar la sentadilla. ¿Cómo ustedes enseñan la sentadilla? Yo sé que la mayoría ya entrena, la mayoría seguro ya le entrenó a la prima, a la vecina, a la novia, al novio, al chuli, al que sea, ¿sí? Ya fueron al gimnasio, por algo están metidos también en el curso. Ninguno de ustedes está empezando de cero, así que necesito escuchar cómo ustedes como entrenadores qué es lo que toman en cuenta y cómo enseñarían esta. Este es uno de los ejercicios básicos de enseñanza, ¿sí? Y es la madre de todo el resto. Vamos, acá es donde tienen que hablar. Primero es que deben abrir las piernas a la anchura de los hombros Ujú. y también que las rodillas no deben sobrepasar la punta del pie al bajar. ¿Otra cosa? Tres, vamos, tres sol. Dame otra más. ¿Quién está en La espalda también recta. recta? Pero sería no arquear la columna para adelante, Ujú. o sea, no tirar el peso para adelante. Bien, Después sería contraer el abdomen bien, y no sobrepasar la rodilla. bien. Ah, no, ella habló y ahora escribió también. Estás activa. Súper, vamos. Otro. ¿Qué más me falta? El agarre de las manos también, profe. Tiene que El ver. codo tiene que estar debajo de la barra. Bien. ¿Algo más? ¿Otra persona? Vamos que las chicas nomás están participando. Dale los varones. Están calladitos los varones. ¿Qué pasó? Bien el enfoque, chicas, varones, si quieren hablar, levanten la mano, hablen. Puntos principales. Zona media del cuerpo, la separación de los pies, la mirada, dónde va dirigida, el tronco, cómo debe ir. Es una sentadilla media, no es una sentadilla profunda. Fíjense el ángulo que forma justamente en esa posición entre la cadera, la rodilla y el tobillo, cómo debe ser la posición de los brazos, el agarre que tengo que tener, la mirada hacia dónde, los hombros, ¿sí? Y como decía la compañera, no tirar el peso del cuerpo al frente, ¿sí? Al subir también hay que tomar en cuenta, por supuesto, las diferentes contracciones para estabilizar, ¿sí? La posición de los pies sí tiene que ver también, chicos. También, por supuesto, tiene mucho que ver el tema de el tipo de calzado que uno utilice. Mucha gente lo prefiere hacer muchas veces sin calzado, pero la recomendación es por el uso del calzado justamente sirve como una protección, pero muchas veces escogemos mal el calzado, escogemos calzados que son para impacto o para correr o para salto y no escogemos el calzado que es para todo tipo de entrenamiento, por ejemplo, o para entrenamientos así que sean más estáticos y que necesitemos una superficie más plana, ¿verdad? Hay muchos aspectos que corregir, muchas alternativas, sí. Eh, ya voy a ver cómo ustedes enseñan y cómo corrigen a su alumno, porque vamos a trabajar en la clase presencial en pareja, ¿sí? Uno va a ser de entrenador y el otro, por supuesto, va a ser de alumno en su primer día de clase. Entonces ya vayan tomando de referencia esta posición. Acá tienen otra posición con otro elemento y cómo sería la posición de los pies va paralelo, el ancho de las caderas hay que respetar también, el abdomen siempre en contracción, la espalda lo más recta y rígida posible, los glúteos levemente hacia atrás sin exagerar mucho, hay gente que exagera mucho,
Y la planta de los pies, eso no tenemos que dejar de recordarle a la gente que no, a los alumnos, que tiene que ser un apoyo completo y firme. El empuje es desde el talón y toda la planta del pie tiene que estar en apoyo. No hacer un punteo. Mucha gente van a ver que despegan la planta del pie o el talón, ¿sí? Después tenemos las flexiones. Flexiones de brazo que la vez pasada ya hicieron ustedes como un muestreo, un sondeo general para ver en qué condición física estaban. Creo que resultó bastante bien porque no hubo queja y fue muy suave en comparación a lo que van a trabajar. Entonces, en este pequeño movimiento, como ustedes vieron que tuvieron otras alternativas también, en este movimiento, fíjense todo lo que implica todas las musculaturas que estamos activando. La zona del deltoides, el bíceps, pectoral, abdomen, cuádriceps, glúteo, pantorrilla también, tríceps. Entonces es un movimiento también, un ejercicio muy completo que para mí conforma particularmente un ejercicio de enseñanza de ABC, un ejercicio básico igual que la sentadilla. Darle todas las opciones posibles y ver si la persona, el alumno, es capaz de controlar su propio peso corporal con las diferentes variantes, ¿sí? Es un movimiento, no es tan complicado de enseñar, pero sí, evidentemente, muchas veces hay muy poca fuerza o no se enfoca bien la fuerza o la tensión muscular en la zona de los brazos, la espalda y terminan tensando otra zona. Entonces, ver las diferentes alternativas y opciones para que puedan trabajar bien y es un ejercicio complementario o un ejercicio también de calentamiento o un ejercicio para terminar, por supuesto, una rutina también es excelente y súper recomendado, ¿sí? Acá tienen entonces de cómo sería la ejecución correcta. Ahí tienen los puntos a tomar en cuenta, la lista de verificación de alineación de cómo sería la flexión correcta. La cabeza es neutral en línea con la columna vertebral, el hombro está retraído bajo y medianamente rotado hacia la columna vertebral. Los flexores de la cadera y el núcleo están activados para mantener o sostener junta la cadera, no los músculos del glúteo, en línea con la columna vertebral. Sin cadera o cadera baja, cuádriceps y extensores de cadera, no los glúteos, el tendón de la corva, están contratando agresivamente o contrarrestando o contrayendo agresivamente. Los pies son perpendiculares al suelo como resultado de permanecer con los pulgares en alto. Esto permite que ocurra el óptimo movimiento rotativo del cuerpo. O sea, acá lo que nos explica justamente es tratar de mantener el cuerpo lo más rígido posible y no hacer toda la fuerza solamente con el glúteo, ¿sí? Hay que tensar toda la zona del cuádriceps, la parte posterior. Mucha gente tensa mucho el abdomen y el glúteo y se olvida de que lo que realmente está trabajando son la zona del pectoral y los brazos y los extensores, ¿sí? Entonces, tratar de enfocar bien el trabajo, hacer concentrado, por eso van a ver que cuando uno no sabe distribuir la tensión o la contracción como tal, entonces ahí es que viene la subida un lado más que el otro. Hacen una rotación o activan más la parte del glúteo o la parte del abdomen, les molesta en otro lado, terminan con una molestia en el hombro, el codo o la muñeca, ¿sí? Entonces tener cuidado con eso y ver las diferentes variantes que se pueden acoplar también. Y por supuesto, mi ejercicio preferido con todas sus variantes y el más completo eh, es en posición de planchas. Ahí tienen de los músculos principales que trabajan o se ponen en acción con esta simple posición que nos demuestra el valor de un minuto, el valor del tiempo. Uno de los ejercicios básicos que tenemos que acoplar a nuestras rutinas es este porque es completo, no es tan complejo y es accesible para todo tipo de personas y edades. ¿Estamos? Ahí tienen las tres formas
o los tres errores, o sea, los dos errores más comunes y la forma correcta de ejecución, ¿sí? Con la cadera muy arriba, sobrecargamos más la zona del hombro, ¿sí? Con la cadera muy abajo, sobrecargamos la zona baja de la espalda. Buscamos una posición neutral, entonces, lo más recto posible. La separación, tomar en cuenta la separación de los brazos. Cuanto más separados los pies, más estable se vuelve también. Y por supuesto también la fuerza y la energía, la distribución de la tensión y la fuerza depende mucho también de la posición, la abertura de los brazos y la alineación correcta entre hombro y codo. No puede estar ni más adelantado ni muy retrasado, ¿sí? Porque si no voy a sobrecargar otra zona. ¿Estamos? Máquinas y aparatos de gimnasio. Algunos de los más comunes. Vamos a ver. Este es el banco o banca de press. Este banco plano cuenta con un soporte para colocar la barra. Es una de las máquinas más básicas que se encuentra en los gimnasios. Y si bien puede servir de apoyo para la realización de muchos ejercicios, o sea, esta banca o este banco no solamente sirve para este ejercicio, se puede utilizar con la barra, sin la barra, están los que son reclinables, declinados, ¿sí? Se puede trabajar diferentes tipos de ejercicios. Se utiliza regularmente para realizar lo que es press de banca de pectorales o apertura, lo que es con mancuernas, ¿sí? Este es uno de los básicos. Prensa de piernas, otra máquina muy conocida que ocupa un gran espacio, ¿sí? Que sirve únicamente para trabajar las piernas, como su nombre lo indica. Cuenta con un respaldar que se puede reclinar un poco más, donde se apoya la espalda, y una plataforma donde se debe empujar los pies para elevar el peso. Los discos van cargados a los laterales y arriba. Como pueden observar, tiene una palanca, como vimos. Esta es muy parecida a la que vimos en el gimnasio. Tiene una palanca para sostener o reposar, una palanca de auxilio. Las hay más modernas, por supuesto. Nosotros vimos dos en el gimnasio. Tenemos uno que es con menor peso que el otro. Y van a encontrar los que son reclinables tanto en respaldero como el asiento también de abajo. Van a encontrar con doble palanca de soporte o de apoyo auxiliar o de un solo lado, ¿sí? Paralelas sería esta máquina que también vimos allá. Hay dos. Se trata de una máquina muy sencilla que cuenta con apoyo para la espalda, antebrazos, sirve para realizar los ejercicios en donde se trabaja con el propio peso corporal, ¿sí? Acá se pueden hacer abdominales, dominadas, fondos, variado también, no ocupa tanto espacio y es un aparato, la verdad, útil. El pec deck o mariposa, ¿sí? Es una máquina que cuenta con un asiento para trabajar los músculos sentados, ejercitando el tren superior del cuerpo. Con ella se pueden realizar las clásicas aperturas de pecho para fortalecer pectorales y también podemos trabajar hombros. Esta tenemos una y muy parecida ya en el gimnasio. Las hay algunas más amplias, hay otras que son regulables también en asiento y posicionalmente en respaldero también, pero esta máquina común por el aleteo que trabaja se conoce como mariposa. También hay otras que son de doble uso, que uno cambia la posición de la máquina y puede trabajar mirando para acá o dando la espalda. Entonces en uno trabaja pecho y en el otro puede trabajar la zona de la espalda, ¿sí? Dorsalera o trasnuca. Sí, posee un asiento y soporte para los músculos, tiene un sistema de polea, una barra que debemos sujetar para jalar de ella, trabajar los músculos de la espalda. En este aparato se pueden realizar jalones, trasnuca, entre otros músculos, toda la zona del dorsal. Esto va a depender, por supuesto, si quiero trabajarlo con cuerda, si lo voy a trabajar con una barra triangular, si voy a trabajar con una barra larga. Y también depende mucho si lo quiero trabajar al frente o en la parte posterior de la cabeza. Depende del agarre también, puede ser agarre amplio, como están viendo ahí, o un agarre más cerrado, en posición supina, en posición invertida, como ustedes prefieran trabajar, y el enfoque que le vayan a dar a la zona de la espalda, ¿está bien? O a los dorsales. Máquina de isquio o femorales, ¿sí?
Esta máquina sirve para trabajar isquio recostado boca abajo. Sin embargo, también se puede cambiar la posición en algunos lugares y con ella se puede trabajar el cuádriceps, como muestra igualmente la imagen, dice. Están los que son de patadas específicas y cortas. Están los otros que son la camilla completa, que es boca abajo. Y hay otras que se pueden regular, que uno acomoda el asiento y trabaja también para extensión de cuádriceps. Pero esta es la más común, que tiene un uso, que sería la máquina para lo que es la camilla para isquio o camilla para femoral, se dice. Después tenemos la polea cruzada o el arco, que es súper necesario, una de las máquinas eh, muy útiles y por supuesto viene con diferentes variaciones también para su uso. Tienen, por supuesto, esta máquina está conformada por un arco metálico en cuyos dos extremos se colocan los pesos, las poleas para tomar de manos y piernas. Es una máquina que es multifunción, ya que en ella se puede trabajar la espalda, cruce de polea, brazos en diferentes posiciones también, glúteos, piernas, es muy buena, hombros. También existe una polea simple y doble para trabajar el tren inferior o el tren superior en ambos casos, ¿sí? La polea simple sería esa que solamente tiene arriba y abajo el enganche o el soportecito para bajar arriba y abajo, ¿sí? Que es como ven ahí en la imagen del muchacho que está trabajando hombro y espalda también, ¿sí? Y la otra que tiene la otra imagen que por supuesto es súper completa, que ahí lo bueno y lo lindo es que pueden trabajar mínimamente, pueden trabajar, bueno, si no viene uno a acaparar todo y no quiere hacer cruce de polea, fácilmente pueden trabajar 4 personas ahí, ¿sí? Están los enganches y la distribución está muy buena. Entonces, es un aparato necesario también para un gimnasio, es uno de los básicos. Extensión de rodillas o silla de cuádriceps. Esta máquina podemos realizar, en esta máquina se puede realizar una flexión de piernas, puede ser también boca abajo para mover el peso. Esto trabaja de dos formas, ¿sí? El empuje o la extensión para arriba. Empuje para atrás o empuje para arriba, al frente, ¿sí? Para mover el peso con el esfuerzo de la parte posterior de la pierna o bien ejecutar extensión de rodilla para concentrar todo el trabajo en el cuádriceps. Esta es una silla también reclinable que regularmente viene el peso también, los ladrillos vienen al costado. Cada ladrillo casi siempre pesa 5 kilos, aunque hay otros que pesan 10 por cada ladrillito que tiene. También se ajusta un poco a lo que es el largor o la comodidad para lo que es la extensión como tal en la zona del tobillo, la comodidad que tiene que tener. El respaldero también se ajusta y la separación o la extensión que uno vaya a hacer, ¿sí? Una máquina básica. Acá tiene la máquina de aductores y abductores, como su nombre le indica. Esta máquina está específicamente diseñada. Esta viene la doble, la que uno cambia nomás de posición y se queda en la misma máquina. En el caso de nosotros tenemos las dos máquinas separadas. Uno trabaja la zona interna y en la otra trabaja la zona externa, como están viendo. Pero estas máquinas son súper necesarias y principalmente la zona interna que cuesta bastante trabajar con ejercicios comunes, ¿sí? Entonces, son aparatos que se necesitan para el fortalecimiento a full. Máquina polivalente multifunción, ¿sí? Esta también es una polea o un arco multipower, le dicen. Esta increíble máquina es parte de una línea llena de fuerza, resistencia, 100% segura, pesada, robusta. Su estructura complace a la mayoría de las exigencias, pero posee una relación calidad-precio. Por supuesto, no son máquinas baratas porque ya son máquinas que vienen con demasiadas funciones, ¿verdad? Y este mismo es el que tenemos nosotros en el gimnasio que tienen al principio al costado de la máquina de las cintas caminadoras. Esto se puede regular la altura, tiene un recorrido, pero aquí sí trabaja prácticamente, o sea, si no trabajan pecho, hombro o polea cruzada, entonces ahí sí pueden trabajar 2 personas fácilmente, dos, en el otro hasta 4. Es una máquina grande, ocupa espacio,
tiene buenas funciones, tiene buenos accesorios, también se pueden hacer dominadas, se pueden hacer tracciones, se pueden hacer patadas de glúteo, muchas opciones, pero si llega una persona que quiere trabajar, por ejemplo, cruce de polea o quiere hacer apertura de pecho o quiere hacer o algún otro movimiento, no sé, para espalda, por ejemplo, ahí ya solamente se queda con una persona, ¿sí? Tienen videos, con 3 videos para el uso correcto de los aparatos y las máquinas del gimnasio. Ahí se les explica y les dan el nombre de las máquinas, el enfoque que tiene y por supuesto cuáles son las máquinas que más siempre usamos o las máquinas más necesarias dentro de un gimnasio básico, ¿verdad? Son 3 videitos. Tenemos entonces la tarea de entregar por escrito en la siguiente clase, que espero verla a todos otra vez. Según lo estudiado hoy, vamos a seleccionar 6 ejercicios o movimientos. Yo les suelo decir ejercicios o movimientos, no se confunden, son 6 ejercicios. Vamos a marcar los músculos principales implicados, así como tenemos. ¿Vieron este? ¿Sí? Lo que se trabaja en mariposa, ¿verdad? Ahí tienen el dibujito, la máquina, el ejercicio, ¿cómo se llama? ¿A qué? Axel entró y salió, se fue, volvió. ¿Sí? Voy a marcar, o voy a indicar cuál es la musculatura principal que se trabaja. Pueden dibujar si quieren, o pueden directamente adherir alguna imagen. 6 ejercicios, marcar los músculos principales implicados. Nombrar el aparato o la máquina que están usando, que se puede utilizar en ese movimiento. Describir al menos una variante. Si yo no tengo ese aparato, no tengo una polea cruzada o una polea o un arco en el gimnasio y quiero trabajar cierta zona, ¿qué otra opción tengo? Entonces vamos a describir una variante de los ejercicios. De los 6 ejercicios que ustedes escogieron, tienen que tener 6 variantes también, ¿sí? Entregamos por escrito con imágenes de referencia si es posible, o sea, dibujen o copien o inserten o hagan algo o recorten y me recortan bien, por favor, porque ya recibí trabajos que, Dios mío, de primaria les quedó, ¿sí? Vamos a hacer trabajar un poquito otra vez la imaginación. Se va a presentar en una carpeta con una carátula donde van a ponerme curso, su nombre, apellido, módulo tanto, trabajo, tarea tanta, bueno, y después me ponen esto. Entonces, ¿sí? Bien lindo, bien presentable. Puede ser manuscrito, no hay problema, o puede ser impreso, sin ningún problema, pero quiero que sea bien presentable, ¿sí? Estos trabajos yo les entrego después en la siguiente clase presencial, ¿sí? Hago las correcciones y les vuelvo a entregar después. Igualmente, vamos a analizar, vamos a hacer por sorteo, esta vez van a trabajar en parejas, así que vayan preparados y entrenados, porque vamos a formar el perfil del entrenador y el alumno que llega a su primer encuentro al gimnasio, ¿sí? Quiero ver cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Escucho. ¿Se entiende lo que pido? Tienen para consultar hasta el día miércoles, chicos. Pueden escribirme al privado, me pueden mandar, profe, esto puedo usar, esto no, sin ningún problema. Jueves y viernes ya no respondo. ¿Estamos? ¿Sí? Voy a dar por Sí, sentado de que... profe, se entendió. Dale, súper entonces. 3 videitos para ver cuáles son, ahí van a ver los nombres de los ejercicios, músculos implicados y cuáles son los aparatos, ¿sí? Ahí te dan una idea otra vez. Entonces, vamos a seleccionar 6 ejercicios, vamos a marcar los músculos principales implicados, el nombre del aparato, si lo quieren hacer ya así con una imagen determinada, excelente, y por lo menos una variante de ese ejercicio. ¿Estamos?
Lean Sí, otra vez profe. un poco de los músculos, vean las inserciones, cuál va con cuál, qué articulación está unido, vean un poquito si hay, cómo están los tendones, cómo están los ligamentos ahí, qué movimientos puede repercutir más sobre esa zona. Lean un poquito para ir adentrándose, porque ya tenemos que trabajar con terminología, chicos. ¿Está bien? A ver. Esperen que un ratito porque no sé quién más escribió. Así. Bueno, los varones estuvieron muy, muy callados hoy. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Si no tienen dudas, quejas y sugerencias, nos vemos entonces. Espero ver sus caritas la próxima clase, puntualmente en el mismo lugar, por el mismo canal, donde llegaron la vez pasada. Traigan algo para comer, para picotear, porque nuestro horario ya es complicado. Traigan su tereré, vengan en ropa cómoda y nos vemos entonces en la próxima clase. Me traen la tarea por escrito que entregan en carpetita, ¿ok? Ok, profe, gracias. Buen fin de. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.